Transformación de la práctica docente mediante la implementación del enfoque enseñanza para la comprensión, para fortalecer la competencia comunicativa desde la lectura de los estudiantes. Antecedentes. Esta investigación se llevó a cabo en la institución educativa Nuestra Señora del Carmen, ubicada en la zona urbana del municipio de Atonuevo, departamento de La Guajira, en la cual se realizó el análisis de los resultados institucionales de las pruebas Saber Noveno y Undécimo durante los años 2014-2016, el Índice Sintético de Calidad Educativa ICE, el Proyecto Educativo Institucional PEI, el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes CIEE y las reflexiones de los docentes investigadores sobre su propia práctica para mejorar la competencia comunicativa desde la lectura de los estudiantes y el trabajo en las aulas de los docentes, específicamente en las áreas de Ciencias Sociales de noveno grado, Matemáticas y Ciencias Naturales en la media académica. Para recolectar estos datos se utilizaron los diarios de campo, grabaciones en video y fotografías. Antes las clases del profesor de sociales eran como muy rutinarias, porque él simplemente nos daba un taller y de ese taller nos explicaba la clase, algo normal. Pero ahora hemos ido avanzando, ¿por qué? Ya que el profesor, gracias a él, nos ha enseñado a pensar críticamente. Él no nos enseña pensamientos, nos enseña a pensar, que es lo más importante de todo. Entonces, con respecto a sus actividades, son excelentes, nos explica muy bien y entendemos con facilidad. Formulación del problema. ¿De qué manera la transformación de la práctica docente mediante la implementación del enfoque enseñanza para la comprensión EPC fortalece la competencia comunicativa desde la lectura en los estudiantes? Objetivo general. Analizar cómo la transformación de la práctica docente mediante la implementación del enfoque enseñanza para la comprensión EPC fortalece la competencia comunicativa desde la lectura en los estudiantes. Objetivos específicos. Identificar cambios en las concepciones y prácticas de los docentes involucrados durante el proceso de investigación. Determinar avances en los niveles de lectura de los estudiantes durante la implementación del enfoque EPC. Proponer estrategias para visibilizar el pensamiento en el aula de clase en relación a la competencia comunicativa desde la lectura y las prácticas docentes. Marco de referencia. Para elaborar el marco de referencia se tuvo en cuenta el estado del arte y los referentes teóricos. El estado del arte cuenta con investigaciones realizadas en los últimos 5 años relacionadas con el objeto de estudio del presente trabajo y que aportan a su enriquecimiento teórico desde el ámbito internacional, nacional y local, referido a la transformación de la práctica docente y la implementación de lectura en clases de matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales. Referentes teóricos. ¿Qué es la práctica docente? De Lela, 1999, define la práctica docente como una acción institucionalizada y cuya existencia es previa a su asunción por un profesor singular. Frecuentemente se concibe a la práctica docente como la acción que se desarrolla en el aula y dentro de ella, con especial referencia al proceso de enseñar. ¿Qué son las competencias? El Ministerio de Educación Nacional 2006 define competencia como saber hacer en situaciones concretas que requieren la aplicación creativa, flexible y responsable de conocimientos, habilidades y actitudes. ¿Qué es la comunicación? Guardia de Villano 2009 expresa: la comunicación es un proceso interactivo e interpersonal. Proceso en cuanto se produce en etapas, interactivo e interpersonal porque ocurre entre personas y está compuesto por elementos que interactúan constantemente. ¿Qué son las competencias comunicativas? Pérez H. 2008 cita a Lozano 1982, el cual expresa: las competencias comunicativas son los conocimientos y aptitudes necesarios a un individuo para que pueda utilizar todos los sistemas semióticos que están a su disposición como miembro de una comunidad sociocultural dada. ¿Qué es la lectura? Lomas afirma que la lectura es la interacción entre un lector, un texto y un contexto. El lector, al leer, incorpora los conocimientos que posee, es decir, lo que es y lo que sabe sobre el mundo. ¿Cuáles son los niveles de comprensión de lectura? Según ATOC 2012, los niveles de comprensión de lectura son literal, inferencial y crítico. Lectura en matemáticas. Fandiño 2010 asegura que saber comunicar la matemática es una meta cognitiva específica, no banalmente implícita en los otros aprendizajes. Esto implica que un estudiante, además de construir los conceptos matemáticos, realizar operaciones y resolver problemas, debería comunicar aquello que construyó y poder argumentar el porqué de sus respuestas. Por su parte, Godino 2010 afirma: la complejidad del problema semántico del lenguaje matemático se incrementa con la variedad de registros semióticos utilizados en la actividad matemática. Todo lo anterior apunta a la motivación del docente para que sus estudiantes se interesen no solo por el significado de los objetos lingüísticos matemáticos, sino también los diversos objetos matemáticos. Lectura en ciencias
sociales. Benchimol 2010 afirma que la lectura es una actividad fundamental en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la historia, porque es una herramienta que permite conocer las manifestaciones humanas en otros contextos. Según Nin y Leduc 2013, la lectura en los actos pedagógicos de la geografía es importante porque facilita el desarrollo de la comprensión sobre los problemas que implican los conceptos de espacio y sociedad. Lectura en ciencias naturales. San Martí 2006 expone: la actividad lectora está en la base de muchas estrategias que son básicas para aprender ciencias, ya que posibilita establecer relaciones, comparar, generar preguntas, analizar críticamente, enriquecer el vocabulario y apropiarse de modelos textuales. Marina 2006 dice: la lectura posibilita plantearse preguntas y acceder a formas de explicar distintas de las que se generan desde el llamado sentido común. También se lee para identificar nuevas informaciones e ideas, tomar decisiones fundamentadas y responsables. ¿Qué es la enseñanza para la comprensión? La finalidad del enfoque enseñanza para la comprensión, según Blight 1999, es poder llevar a cabo una diversidad de acciones o desempeños que demuestren que uno entiende el tópico y al mismo tiempo lo amplía, y ser capaz de asimilar un conocimiento y utilizarlo de una forma innovadora. ¿Cuáles son los elementos de la enseñanza para la comprensión? Según Blight 1999, los elementos de la EPC son 4: tópicos generativos, metas de comprensión, desempeños de comprensión y evaluación continua. ¿Qué son rutinas de pensamiento? Según Richard Shorts y Morrison 2014, las rutinas son procedimientos que se utilizan reiteradamente para lograr hacer visible el pensamiento y apoyar el desarrollo de la comprensión de los estudiantes. Se pueden ver desde 3 perspectivas: como herramientas que promueven el pensamiento, como estructuras diseñadas para apoyarlo y como patrones de comportamiento para alcanzar fines específicos. Metodología. La elección del enfoque de este trabajo parte del concepto de investigación cualitativa definido por Leconte 1995, citado por Herrera 2008, al afirmar que este tipo de investigación se preocupa por el entorno de los acontecimientos y centran su indagación en aquellos contextos naturales o tomados tal y como se encuentran, más que reconstruidos o modificados por el investigador, en los que los seres humanos se implican e interesan, evalúan y experimentan directamente. La elección del alcance descriptivo de esta investigación se sustenta en las afirmaciones de Hernández 2014, quienes explican que se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Elliot 2000 explica que la investigación-acción se relaciona con los problemas prácticos cotidianos experimentados por los profesores en vez de con los problemas teóricos definidos por los investigadores puros en el entorno de una disciplina del saber. Kemis y McTaggart 1992 afirma que la investigación-acción es una forma de indagación introspectiva colectiva emprendida por participantes en situaciones sociales que tiene el objeto de mejorar la racionalidad y la justicia de sus prácticas sociales o educativas, así como su comprensión de esas prácticas y de las situaciones en que éstas tienen lugar. Contexto municipal. El municipio de Atonuevo se encuentra en el departamento de La Guajira, en Colombia. Según DANE 2015, cuenta con 24.000 habitantes. Su economía es minera, comercial y la influencia de la zona fronteriza. Contexto institucional. La institución educativa Nuestra Señora del Carmen, ubicada en la zona urbana del municipio de Atonuevo, departamento de La Guajira, inició labores en 1921, pero solo hasta el año 1987 se completó el bachillerato hasta un 10º grado. Esta institución tiene en la actualidad 3 sedes, con una población escolar de cerca de 1.500 estudiantes en los niveles de transición, básica primaria, básica secundaria, media y ciclos de electivos escolares, con un total de 600 docentes y 5 directivos. Contexto de aula. Aula 1, Matemáticas. Docente Rafael Cervantes es licenciado en Matemáticas y Física, egresado de la Universidad del Magdalena, con 20 años de experiencia entre el sector público y privado. El grupo 11B está formado por 34 estudiantes, 16 hombres y 18 mujeres, en edades entre los 14 y los 18 años. 20 de los estudiantes son de la población mayoritaria, 6 son de la etnia guayú, 5 son afrodescendientes y 3 son venezolanos. En general son estudiantes de bajos recursos, pero con mucha disposición para el estudio. Son alegres, amables y receptivos. Aula 2. Ciencias sociales. El docente Juan Manuel Gómez, licenciado en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales, egresado de la Universidad del Atlántico, con 6 años de experiencia en el sector público. El grupo 9B está formado por 31 estudiantes, de los cuales 13 son hombres, 18 mujeres, con edades entre 12 y 15 años. 11 pertenecen a la etnia guayú, 1 es cancuam, 2 son afrodescendientes, 2 venezolanos. El resto hace parte de la población mayoritaria. Estos estudiantes se caracterizan por su buen desempeño académico, logran mantenerse aplicados durante los procesos de enseñanza y aprendizaje, aunque la convivencia a veces se torna complicada por las situaciones de indisciplina que se presentan en el aula, pero generalmente el ambiente es favorable para el desarrollo de las clases. Aula 3. Ciencias naturales. La docente Claudia Mendoza, licenciada en Química y Biología, egresada de la Universidad de Córdoba, especialista en lúdica educativa de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos,
con 17 años de experiencia entre el sector público y privado. El grupo 11A está formado por 34 estudiantes, 11 hombres, 23 mujeres, en edades entre los 14 y los 18 años. Se encuentran entre ellos 19 estudiantes pertenecientes a la población mayoritaria, 9 son de la etnia guayú y 6 afrodescendientes. En general son jóvenes alegres, amables, con dificultades económicas, pero con ganas de aprender y seguir adelante hacia una universidad. Siempre están dispuestos a trabajar en clase y a realizar sus compromisos académicos, tanto en lo teórico como en lo práctico. Categorías y subcategorías. Las dimensiones, categorías y subcategorías de este trabajo son las siguientes. Las dimensiones son enseñanza, aprendizaje y pensamiento. Dentro de la dimensión de enseñanza se consideró la categoría de práctica docente con las subcategorías de planeación, implementación y evaluación. En la dimensión de aprendizaje está la categoría de competencia comunicativa desde la lectura con las subcategorías de lectura en matemáticas, en ciencias sociales y en ciencias naturales. En la dimensión de pensamiento se encuentra la categoría de los niveles de lectura con las subcategorías literal, inferencial y crítica. Ciclo de reflexión grupal. Se realizó un paralelo entre la planeación, la implementación y la evaluación de antes de la puesta en marcha del enfoque EPC y cómo es ahora. Antes, las planeaciones eran individuales, sin tener en cuenta el contexto, y estaban enmarcadas en los formatos establecidos por la institución. Ahora se hacen de manera colaborativa dentro del enfoque de enseñanza para la comprensión EPC. Antes, la implementación era unilateral, predominaban los dictados, las preguntas elaboradas por los docentes y las respuestas también dadas por ellos. Por su parte, los estudiantes hacían la transcripción del contenido y se continuaba con la aplicación de talleres fundamentados en preguntas de tipo literal. Ahora, el estudiante es el eje central, a partir del uso de las rutinas de pensamiento que se trabajan en grupo con la finalidad de lograr las metas de comprensión bajo la orientación del docente. Antes, la evaluación era mediante pruebas escritas con preguntas que los estudiantes debían responder textualmente y ejercicios que se hacían por modelación. Ahora, la evaluación es un proceso permanente de heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación formativa, según el Ministerio de Educación Nacional, y es continua según el enfoque de la enseñanza para la comprensión EPC. Se realiza bajo criterios concertados con los estudiantes, ya sea con rúbricas o lista de chequeo. Ciclo de reflexión del docente investigador Rafael Cervantes desde las matemáticas. La transformación de la práctica docente empieza con la inclusión de los niveles de lectura. Esto surge en el taller de seminario de investigación 3 y en el seminario Estrategias para el desarrollo del pensamiento matemático. En este último se abordó a De Amore 2005, citado por García, Conrado y Montealegre 2011. Para quien el pensamiento matemática es un proceso mental sujeto a la necesidad de socializar, comunicar, que en matemáticas requiere de sistemas semióticos y se condiciona por la elección de un mediador simbólico o registros de representación. Por su parte, Duval 2006 afirma que el papel de los sistemas semióticos de representación no solo es comunicar o designar objetos matemáticos, también trabajan en los objetos matemáticos y con los objetos matemáticos. Esto permite mirar al pensamiento matemático desde una perspectiva racional, donde se describe, se clasifica y se construyen los significados, y desde una perspectiva instrumental donde el estudiante trabaja, calcula y desarrolla algoritmos. Ciclo de reflexión del docente investigador Juan Manuel desde las ciencias sociales. La necesidad de transformar la práctica docente para mejorar la competencia comunicativa desde la lectura motivó a considerar como importantes los intereses de los estudiantes, es decir, darle mayor relevancia al pensamiento de los alumnos y tratar de que éste pudiera ser expresado claramente en las clases a través de las diversas actividades. Todo esto a partir de la definición de los objetivos de la transformación de la práctica docente de acuerdo con Richards, Shorts y Morrison 2014. Como docentes interesados en que nuestros estudiantes aprendan y comprendan, tenemos dos metas claves. 1. Crear oportunidades para pensar y 2. Hacer visible el pensamiento de los estudiantes. El desarrollo del pensamiento de los estudiantes se ha logrado con el fortalecimiento de la competencia comunicativa desde la lectura en los niveles literal, inferencial y crítico, que son abordados durante la utilización de las rutinas que permite a los alumnos interpretar y argumentar las ideas fundamentales de los textos. Esto ejemplifica sin duda alguna la transformación de la práctica docente. Ciclo de reflexión de la docente investigadora Claudia Mendoza desde las ciencias naturales. La práctica docente, como todo el ejercicio que pueda hacer el maestro, según Delela 1999, al comenzar por la planeación, la cual debe responder a un enfoque pedagógico, en este caso la EPC de Blight 1999, dentro de un modelo institucional, y que a su vez debe estar articulado con los lineamientos del MEN 1998, Estándares Básicos de Competencias 2006 y Derechos Básicos de Aprendizaje 2016, conllevó a esta docente a transformar su propia práctica para permitir que los estudiantes mejoraran en lo referido a la competencia comunicativa desde la lectura y pudieran visibilizar su pensamiento.
De modo que al implementar un plan debidamente elaborado de manera colaborativa con los demás docentes e investigadores y al hacer énfasis en la competencia comunicativa desde la lectura a través de las rutinas de pensamiento planteadas por Richards et al. 2014 como herramienta permanente para poder mejorar los niveles de lectura, facilitó el proceso de expresión del pensamiento de los estudiantes, es decir, se hizo visible en diversas maneras desde el oral, escrito, gráfico, expositivo, crítico, argumentativo, por esquemas mentales o en prosa. Conclusiones. Después de 2 años se logró dar respuesta a la pregunta formulada al inicio de esta investigación: ¿de qué manera la transformación de la práctica docente mediante la implementación del enfoque enseñanza para la comprensión EPC fortalece la competencia comunicativa desde la lectura en los estudiantes? El maestro se hizo consciente de la necesidad de transformar su práctica docente, la cual debe ser diseñada para que los estudiantes aprendan a pensar, producir, organizar y reflexionar sobre los temas abordados, y no a la memoria o repetición propia de la enseñanza tradicional. Se logró fortalecer la competencia comunicativa desde la lectura al desarrollar la capacidad de abordar textos, tablas, gráficas, mapas, imágenes, operaciones, ecuaciones y reacciones desde el nivel literal, inferencial y crítico, articulándose con facilidad los conocimientos previos con los adquiridos recientemente, además de hacerse visible el pensamiento de una manera más acertada, natural y comprensible para todos. Respecto a posibles cambios en las concepciones y prácticas de los docentes involucrados durante el proceso de investigación, se logró que las planeaciones se construyeran a partir del enfoque pedagógico de la EPC de Blight 1999, las cuales incluyen la rutina de pensamiento de Richard, Short y Morrison 2014, que invitan a la participación de todos los estudiantes. Además, el docente en la planeación procura una revisión anticipada de los objetivos, recursos y actividades a desarrollar y prevé las posibles situaciones al momento de implementar la planeación para así dar cumplimiento a los objetivos propuestos. La implementación de las clases bajo el marco de la EPC ofrece al docente la posibilidad de orientar de una manera organizada las actividades académicas, porque facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula al describir y evaluar cada momento ejecutado. Respecto a la evaluación de las clases, el uso de las rutinas de pensamiento permite sus diversas modalidades, a la vez que facilita el desarrollo de las metas y los desempeños de comprensión, que da lugar al proceso de visibilización del pensamiento. Como consecuencia del cambio en las concepciones y prácticas docentes, fue acertado trabajar la competencia comunicativa de la lectura en las 3 áreas de la investigación, lo cual permitió determinar avances en los niveles de lectura en los estudiantes durante la implementación del enfoque, dado que la lectura es transversal y enriquece el proceso integral para la comprensión de cualquier tema. En la lectura en matemáticas, la implementación de diversas actividades de comprensión exige al estudiante ir más allá de un aprendizaje de información, permitiéndole explicar, ejemplificar, aplicar, justificar, comparar, contextualizar y generalizar, y de esta forma estimular comprensiones profundas que ahondan en la búsqueda de información. La lectura en ciencias sociales, el desarrollo de la rutina de pensamiento de Richards 2014 le otorga relevancia a la expresión verbal y escrita de los estudiantes respecto a las ideas sobre los textos que han sido seleccionados por el docente. En la lectura en ciencias naturales se ha creado una exigencia de salir de la superficialidad de los textos para dar paso a los interrogantes de los estudiantes. Es por eso que entender, relacionar, asimilar y recordar conceptos es fundamental para la comprensión de los temas en el área. Respecto al nivel literal, al tener como base a ATOC 2012, se enriquece este nivel al estimular preguntas y respuestas de esta manera. Tanto los docentes como los estudiantes comprenden que lo pueden aplicar en todo tipo de texto, permitiéndole tener mayor capacidad de observación en los diversos materiales de lectura que se presentan en clase. En relación al nivel inferencial, los docentes orientan las actividades mediante el trabajo de las diferentes rutinas de pensamiento, la organización y síntesis de las ideas fundamentales de los textos por parte de los estudiantes, para luego proceder a la expresión verbal o escrita y así demostrar lo comprendido durante las clases, relacionándolo con su propio contexto y con otros. Por último, los avances en el nivel crítico evidencian la capacidad de los estudiantes de escribir un párrafo en el cual explican su punto de vista, formulan preguntas que se derivan de la lectura del texto, manejan los temas desde varias perspectivas y emiten juicios sobre los mismos, entre otros. Recomendaciones. Entre los docentes debe existir una cultura de control y seguimiento de su quehacer, con el ánimo de actualizar, reencauzar y transformar la práctica docente. Es necesario organizar comunidades de aprendizaje, ya sea de la misma área o por grados, para unificar metas periódicas o anuales. Las planeaciones deben trabajarse con rigor, de manera consciente, para responder a los lineamientos, estándares básicos de competencia y derechos básicos de aprendizaje, además de incluir metas alcanzables, desempeños medibles y una evaluación de carácter formativa con criterios claros y públicos. En cuanto a la implementación, debe contemplarse bajo un tiempo real y apoyado en las rutinas de pensamiento, para dar a todos los estudiantes la oportunidad de expresarse, evidenciar su aprendizaje y comprensión a través de las competencias, con el fin de que estos puedan hacer su propio empoderamiento de los temas y niveles de lectura. Por otro lado, el proceso de evaluación debe ser permanente y de carácter formativo, al brindar al estudiante la oportunidad de
reconocer y trabajar las debilidades en su proceso de formación. Además, debe hacerse bajo criterios públicos y concertados entre todos, al usar rúbricas o listas de chequeo a través de la heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. La lectura se ha convertido en una actividad fundamental para la realización del proceso de aprendizaje, cuya característica principal debe ser la formación amplia y abierta a todo tipo de conocimiento común y científico, permitiéndole al estudiantado conocer las manifestaciones humanas propias de su entorno y las de otros contextos diferentes a través de los test, y así lograr un mayor desarrollo del pensamiento. Al iniciar con el nivel literal se orienta a mejorar la capacidad de describir e interpretar cualquier situación a partir de la observación y la indagación, además de ejercicios realizados en grupo. Luego, el nivel inferencial es enfocado a desarrollar la argumentación desde la relación establecida entre la información suministrada de distintos textos, y finalmente el nivel crítico, el cual es encauzado hacia el análisis de esa información y la proposición de nuevas ideas que enriquecen el pensamiento.